Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José. Yo hice mi doctorado en Dinamarca. Desafortunadamente no es uno de los doctorados útiles, digamos, en medicina, sino que es más bien de ingeniería. Lo que nosotros hacemos en los doctorados de ingeniería no es resolverle los problemas a los pacientes, pero sí buscar la solución a problemas alternativos. Y en ese sentido yo creo que la introducción del doctor no podría haber sido mejor, porque la idea de la presentación de ahora es que tratemos de ver cuál es el problema, cuál les parece a ustedes que es el problema principal de los pacientes con fibromialgia, de a dónde se origina, y después Cristian va a continuar la presentación tratando de ver, bueno, si nos faltan herramientas para medirlo, para cuantificarlo, para saber realmente qué es lo que pasa, cuáles son las soluciones que podemos aportar nosotros desde la ingeniería, dentro de lo que es este trabajo interdisciplinario, digamos, para tratar de ayudar a los pacientes con fibromialgia. Entonces les pregunto, después de haber escuchado la introducción del doctor, ¿cuál es el problema principal que tienen los pacientes de fibromialgia acá en el país? ¿Será? ¿Será? Si ustedes buscan síndrome sensitivo central en Google, el primer resultado es este. ¿A ustedes les parece? ¿A ustedes les parece que después de toda la evidencia científica que describió el doctor recién, el primer resultado, si un estudiante de ciencia de la salud va a buscar síndrome sensitivo central en Google, tenga que haber una justificación que diga que la fibromialgia no es una dolencia inventada? Entonces, el problema que veíamos nosotros al principio con Cristian cuando volvimos de Dinamarca es, bueno, si nosotros lo que hacemos en general es tratar de recolectar, de juntar, de producir evidencia científica para refutar este tipo de cosas, ¿cuáles son las herramientas que podemos brindar nosotros como ingenieros a la medicina, al diagnóstico, al tratamiento, a la rehabilitación para ayudar en la solución de este problema? ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes campos de aplicación. Lo mío es un poquito más de fisiología básica, tratar de entender cuál es el mecanismo que genera este tipo de trastornos de sensibilización central. Y Cristian está un poco más en la parte de medición, de tratamiento, de medición, de cuantificación de los efectos de las patologías de sensibilización central. Así que a mí me ha tocado la aburrida tarea de repasar los conceptos de generación de dolor y generación de sensibilización central, y después Cristian va a retomar esos conceptos para tratar de ver cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para medir esos cambios en la percepción del dolor y la nocicepción en general, para tratar de generar de vuelta tecnologías que nos permitan diagnosticar de manera objetiva y específica patologías como la fibromialgia, que es lo que decía el doctor recién que faltaba. Bien, agreguémosle al problema que tenemos de descreimiento que los propios profesionales de la salud subestiman el dolor de los pacientes. ¿Sí? Esto es, de vuelta, una publicación en la revista científica más relevante, digamos, de hecho la revista científica de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y en esta misma revista, en el año 2018, se publicó un análisis de 80 estudios y casi 21.000 pacientes, en donde se comparaba la evaluación subjetiva del dolor que tenía el paciente y la evaluación subjetiva del dolor que tenía el médico que trataba a ese paciente. Se consideró que una diferencia en la evaluación del 10% era relevante, y lo que encontraron es que casi en el 91% de los estudios se reporta consistentemente una subestimación por parte de los profesionales médicos. ¿Sí? Entonces, nosotros acá tenemos un problema ahora, porque si yo les pido que levanten la mano los que no creen que la fibromialgia existe, ¿qué me van a responder? ¿Alguno va a levantar la mano? Después de la evidencia que mostró el doctor, nadie, ¿no? El problema es que estamos tratando de convencer a gente que ya está convencida. Entonces, el trabajo que van a tener ustedes como futuros profesionales es justamente diseminar este conocimiento, ¿sí? Tratar de transmitir toda la evidencia científica que está producida ahora de que este problema es real, de que el tratamiento y el trato con los pacientes también es una problemática que se da y que hay que afrontarla. Entonces,
¿Cuál es la problemática más grave por la cual existe un descreimiento acerca del dolor o de los problemas que tienen los pacientes con fibromialgia? Este es un cuadro de todos los posibles síntomas que puede presentar un paciente con fibromialgia. Y el problema es que la letra es tan chiquitita, porque son tantos los síntomas y son tan diversos, que es imposible clasificarlos dentro de una sola canasta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que dentro de lo que se engloba como síndrome de sensibilización central, tenemos pacientes con dolor crónico extendido, síndrome de dolor regional complejo, whiplash, endometriosis, migraña, cefalea tensional, síndrome de intestino vejiga irritable y fibromialgia. ¿Sí? Uno piensa que si están englobados dentro de una misma categoría es porque tienen que tener algo en común. ¿Sí? Y yo lo que voy a tratar de revisar hoy es qué es lo que nosotros pensamos hoy que pueden tener en común, cuál es el mecanismo que nosotros pensamos, hipotetizamos, porque ni siquiera estamos seguros que puede haber detrás de todos estos síntomas, para ver cuál sería un posible tratamiento efectivo para tratar ese mecanismo. Porque el problema que describió el doctor recién es que como no se sabe qué es lo que lo causa y cuál es el mecanismo fisiológico detrás de esto, no se lo puede atacar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar bien desde cero. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Es una sensación negativa. ¿Negativa en el sentido emocional? Si yo dijera que es una sensación positiva, ¿ustedes qué me dirían? ¿No? El dolor es útil. Imagínense una vida en la cual ustedes no sintieran dolor de manera natural, de manera normal, no de manera patológica. ¿Sí? No piensen en el dolor como patología, sino como una reacción natural útil ante estímulos que pueden ser perjudiciales para el cuerpo. ¿Sí? De hecho, el dolor es una experiencia sensorial y emocional, y están las dos componentes, y por eso la subrayo, que es desagradable, tiene un fin de que esa experiencia sea negativa o desagradable, tiene que ser aversiva para que nosotros tratemos de proteger nuestro cuerpo, nuestras extremidades, del daño potencial o real que puede estar sucediendo en los tejidos. ¿Sí? Es un mecanismo fisiológico que tiene una utilidad. ¿Sí? El problema del dolor es cuando ese mecanismo se convierte en patológico, cuando existe dolor extendido en el tiempo y en ausencia de los síntomas o de los estímulos que lo provocaron. ¿Sí? Bien. El dolor sirve, por supuesto, para evitar daño potencial, como en este caso, o daño real. ¿Sí? ¿Cuáles son los estímulos que generan dolor? Los más comunes y los que son específicos para generar dolor son los estímulos térmicos. Imagínense cuando ustedes tocan una taza caliente, ¿sí? Se están quemando y automáticamente se genera el reflejo de retirada que permite sacar la mano de ese estímulo que es potencialmente peligroso. ¿Sí? Existen estímulos químicos. Alguno de ustedes seguramente habrá probado algún ají picante y habrá tenido una sensación, no sé si desagradable, no siempre es desagradable, pero por lo menos aversiva al probarlo. Existen estímulos mecánicos, dolor por presión, ¿sí? Cualquiera de ustedes que se toque acá en la unión entre el dedo índice y el dedo pulgar, empieza a hacer presión ahí, uno reconoce la sensación de presión, pero cuanto más presión hace, va a notar que la sensación esa cambia y pasa de presión mecánica a dolor. ¿Sí? Entonces, los estímulos mecánicos son otra forma de generar dolor. Los estímulos eléctricos también son una forma de generar dolor. Esto es mucho más experimental porque uno en la naturaleza en general no se encuentra muy frecuentemente con estímulos eléctricos, entonces el cuerpo humano no tiene receptores específicos para detectar estímulos eléctricos, pero nosotros cuando estudiamos dolor experimental los usamos muchísimo porque son muy controlables. Y por último, pero no menos importante, los estímulos emocionales. ¿Quién no ha tenido alguna vez una angustia y ha sentido que le dolía el pecho como respuesta a esa angustia? ¿Sí? Entonces, no porque un estímulo sea emocional o en términos generales cognitivos, deja de tener un efecto somatosensorial. ¿Sí? Genial.
Entonces, ¿cómo transmitimos estos estímulos? Desde los receptores que nosotros tenemos en el cuerpo hasta el cerebro. En general, los estímulos nociceptivos se sensan mediante nociceptores. ¿Qué son? ¿Qué son los nociceptores? Terminales nerviosas libres. ¿Sí? Esos nociceptores en general están conectados a fibras aferentes primarias finas, A delta y C, dependiendo de la cantidad de mielinización que tengan. Si están finamente mielinizadas son A delta y conducen estímulos rápidos, como los de pinchazo, o fibras C, que son fibras sin mielina, que conducen estímulos más lentos, como esa sensación difusa y lenta del calor, de calor, no la sensación ardiente, sino la sensación que viene por detrás de calor. Esa información sobre los estímulos dolorosos llega hacia las astas dorsales de la médula espinal junto con otro tipo de información, como por ejemplo la táctil, que se transmite mediante mecanorreceptores por fibras aferentes primarias que son más rápidas, que están mielinizadas, que son fibras A beta, y en conjunto viajan mediante tractos distintos hacia el cerebro a través del tracto espinotalámico por las fibras aferentes secundarias. ¿Sí? En el cerebro hacen sinapsis en el tálamo, en el sistema límbico, en la corteza sensorial, y a su vez esa información procesada sobre el dolor tiene la capacidad de afectar las respuestas que nosotros tenemos, por ejemplo, las respuestas motoras a través de las vías descendentes. ¿Sí? La cuestión es la siguiente. Ese es el funcionamiento fisiológico normal del procesamiento del dolor. ¿Qué pasa cuando ese procesamiento del dolor está alterado? ¿Sí? Como en el caso de los pacientes de fibromialgia. Una de las alteraciones más investigadas sobre el procesamiento del dolor es la sensibilización central. ¿Sí? La sensibilización central es un mecanismo de hipersensibilidad ante el dolor causado por plasticidad neuronal central. ¿Sí? Es decir, nosotros, por alguna causa que ahora vamos a determinar, o que ahora vamos a tratar de establecer, tenemos reacciones alteradas, mucho más altas de lo normal, ante estímulos dolorosos. ¿Sí? En general tenemos varios niveles para definir la sensibilización central, pero lo podemos definir como una forma de plasticidad sináptica que depende de la actividad de fibra C, que en general está demostrada en o alrededor de segmentos de las astas dorsales de la médula espinal, que reciben información nociceptiva, que resultan en hiperexcitabilidad del sistema nervioso. ¿Sí? Hay varios niveles para investigar la sensibilización central, a nivel de los efectores, a nivel de los procesos celulares y en el nivel donde más nos concentramos nosotros porque hacemos investigación experimental en personas, a nivel general, en donde en las personas nosotros, por ejemplo, podemos detectar o medir reducción en umbrales de dolor o reacciones más grandes de lo normal ante estímulos que son normalmente dolorosos, entre otras cosas. ¿Sí? Bien, la sensibilización central tiene una definición estricta en la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es la responsividad incrementada de las neuronas nociceptivas del sistema nervioso central ante estímulos aferentes de intensidad normal o subumbral. Es decir, reaccionamos de manera mayor a lo normal ante estímulos sensoriales. ¿Sí? En donde las neuronas nociceptivas se definen como neuronas centrales o periféricas del sistema somatosensorial que pueden codificar un estímulo nociceptivo. Y acá es donde van a empezar a haber preguntas, porque en general nosotros como ingenieros somos muy buenos para hacer preguntas y no tan buenos para responderlas. ¿Sí? Entonces, esta presentación de hecho va a terminar con un montón de preguntas del estado del arte, por eso el título de la presentación, que no están respondidas, que son las preguntas que vamos a tratar de responder nosotros ahora. En la definición de IASP sobre sensibilización central, el término, fíjense que es puramente neurofisiológico, ¿sí? Estamos hablando de transmisión o responsabilidad de neuronas nociceptivas. Y el problema de esto es que está basado
en la definición de sensibilización central que viene históricamente de mecanismos neurofisiológicos estudiados en animales, ¿sí? Donde uno puede poner un estímulo, poner una agujita en la médula espinal de una rata y medir exactamente qué es lo que pasa cuando uno estimula y mide la respuesta, ¿sí? El problema en la investigación en humanos es que uno no puede poner agujas en la médula espinal de las personas para medir exactamente cuál es la reacción. Así que técnicamente no se puede hablar de sensibilización central en humanos porque es imposible medirlo, ¿sí? Uno puede medir que hay hipersensibilidad al dolor, pero es una medida subjetiva, porque para saber si hay dolor o no tenemos que preguntar a las personas si hay dolor o no. Y si nosotros lo quisiéramos medir objetivamente, necesitaríamos poner esas agujas en la médula espinal que desafortunadamente no podemos hacer. Y una cuestión muy interesante es que la sensibilización central incluye los casos en donde no solamente hay hipersensibilidad al dolor, sino que también está dañado el mecanismo de control de dolor endógeno, ¿sí? El mecanismo de dolor de control endógeno, por ejemplo, es el que ustedes activan cuando se golpean en la mano con un martillo y se frotan rápidamente para que esa sensación se vaya. Ese mecanismo básicamente lo que está haciendo es activando compuertas de control de dolor internas que nos permiten a nosotros aliviar un poquito de manera interna el dolor, ¿sí? Y está demostrado en la mayoría de los pacientes de dolor crónico que los mecanismos de control endógeno están dañados o no funcionan de manera adecuada. En general, clínicamente, la sensibilización central no se puede medir de manera directa, por lo que decíamos recién de que es imposible meter agujas, digamos, en la médula espinal para asegurarnos que hay hipersensibilidad. Entonces se mide indirectamente a través de fenómenos como la hiperalgesia y la alodinia, ¿sí? La hiperalgesia es la sensación de que un estímulo doloroso es mucho más doloroso de lo que debería ser, ¿sí? Sentimos más dolor de lo normal. Y la alodinia es sentir dolor ante estímulos que normalmente no son dolorosos, como el estímulo táctil. De hecho, veníamos charlando con las chicas recién y las chicas me decían, hay días en donde yo me pongo la ropa y siento dolor y me siento incómoda. Bueno, eso es alodinia. El mecanismo que nosotros creemos neural que genera la hiperalgesia y la alodinia está dada por la convergencia de las células nociceptivas en el asta dorsal en lo que se denominan neuronas de amplio rango dinámico en la lámina 5 del asta dorsal, ¿sí? Las neuronas de amplio rango dinámico son neuronas que reciben información de múltiples sistemas sensoriales, ¿sí? No solamente el dolor, sino también el tacto. Entonces, ¿qué pasa? Si esta neurona está hiperexcitable por algún mecanismo biológico, como por ejemplo la disminución del potencial de membrana, que hace que se dispare con mucha más facilidad de lo que se dispararía con normalidad, entonces cualquier estímulo normal nociceptivo ve que su salida es mucho más grande de lo normal, ¿sí? Y fíjense que como en esta neurona convergen no solamente la información nociceptiva, sino la información táctil mediada por las fibras A beta, la información táctil pasa a través de esa neurona de amplio rango dinámico y se codifica como un estímulo que generó dolor, como un estímulo doloroso, ¿sí? Entonces, esos son los mecanismos por los cuales se cree que hay hiperalgesia y alodinia. Entonces, cuando empezaron a estudiar sensibilización central, dijeron, bueno, pará, pero esta es una forma de explicar cómo puede haber hipersensibilidad al dolor o a otros estímulos sensoriales en animales. ¿Y por qué no proponemos que estos mecanismos son los mismos que se generan en patologías de dolor crónico? ¿Sí? Como por ejemplo la fibromialgia, el dolor crónico de espalda, el dolor crónico de cuello, la endometriosis y todos los otros tipos de patologías en los cuales uno no puede explicar claramente cómo puede ser que a mí me duela el hombro, el brazo, la pierna, tenga fatiga crónica y no pueda dormir, ¿sí? Entonces, una de las posibles formas de explicar cómo todos estos estímulos que normalmente serían inocuos o no nos generarían demasiado dolor, pasarían a ser dolorosos, es mediante este tipo de mecanismos. El problema o los problemas que nosotros estamos tratando de resolver ahora, hoy por hoy, son los siguientes. Dentro del sistema que yo acabo de describir, ¿cuáles son las neuronas nociceptivas?
Los nociceptores. En la definición de IASP decía que las neuronas nociceptivas son las neuronas que codifican el dolor. ¿Sí? Los nociceptores son un buen candidato. Son las neuronas que terminan en la lámina 1 y la lámina 2 del asta dorsal. Pero las neuronas del tracto ascendente también codifican dolor de alguna manera. Y las neuronas en la médula rostro-ventromedial también. Y las neuronas de la corteza sensorial también de alguna manera codifican dolor. Entonces, ¿en qué parte de todo ese sistema que yo describí recién está esa generación de hiperexcitabilidad? ¿En dónde están esas neuronas que tienen su umbral ligeramente inferior a lo normal que hacen que los pacientes reaccionen de manera ampliada, digamos, ante estímulos normales o ante estímulos dolorosos? Y la verdad es que no sabemos. No sabemos cuáles de todas esas neuronas pueden ser las causantes de las patologías que estamos describiendo. Esto es una curiosidad de la sensibilización central que en investigación todavía no ha sido resuelta. Si ustedes quieren, para no molestar a los pacientes, para no andar pinchando, presionando, electrocutando, como en general hacemos nosotros, si ustedes quieren investigar sobre sensibilización central, una de las cosas que pueden hacer y una de las cosas que hacemos nosotros es tratar de generar modelos de esas enfermedades y aplicarlos a personas sanas, ¿sí? Modelos que son temporarios. La hipersensibilidad al dolor te dura un ratito, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero uno después se puede ir a su casa y no seguir sufriendo. Y de esa manera tratar de estudiar estos mecanismos, ¿sí? La cuestión es la siguiente: cuando nosotros tratamos de estudiar modelos de sensibilización central utilizando, por ejemplo, estimulación eléctrica, vemos que en general se produce hipersensibilidad mecánica, ¿sí? O hiperalgesia secundaria. Uno se pincha y el pinchazo es se siente mucho más fuerte después de haber generado sensibilización central, pero esa hiperalgesia no se da con estímulos táctiles o térmicos. Es decir, si yo apunto con un láser o si yo quemo en esa área, la verdad que la reacción es la misma que si yo no hubiera generado hiperexcitabilidad. Entonces, si yo dije recién que esas neuronas de amplio rango dinámico que estaban en el asta dorsal integran un montón de tipos de estímulos, ¿por qué la hipersensibilidad es selectiva para un tipo de modalidad sensorial y no para otra? No sabemos. Se puede hablar de sensibilización central en humanos, sensibilización central de vuelta, como el mecanismo que genera estos síndromes, no como si existiera el síndrome en sí, ¿sí? Porque la idea con la que se tienen que ir ustedes hoy es que existe un mecanismo neurofisiológico que se llama sensibilización central, que puede ser uno de los responsables de todos los síndromes de sensibilización central que describimos al principio. ¿La sensibilización central implica hipersensibilidad al dolor? A veces no. A veces los estímulos que nosotros recibimos son simplemente mecánicos. Entonces, que haya hipersensibilidad central no quiere decir que ustedes tengan automáticamente hipersensibilidad al dolor, ¿sí? De hecho, puede ser hipersensibilidad a otro tipo de estímulos, como luminosos o auditivos, que las chicas seguramente nos dirán que es algo por lo que han pasado. Esta es la pregunta del millón. ¿Cuál es la extensión de la relación entre el mecanismo, sensibilidad central, y los síndromes que están agrupados o las manifestaciones patológicas que están agrupados dentro del síndrome de sensibilidad central? Y la verdad que a nosotros como investigadores nos encanta decir fibromialgia, seguro que tiene sensibilidad central. Endometriosis, seguro que tiene sensibilidad central. Fatiga crónica, seguro que tiene sensibilidad central. Y la verdad es que no tenemos la evidencia neurofisiológica para decirlo. Es una hipótesis que nosotros tenemos, que es una de las posibles explicaciones por las cuales algunos de los síntomas que tienen los pacientes de fibromialgia pueden ser explicados mediante la sensibilidad central, pero no es la explicación a todo. Y en algún momento, dentro de estos 5 o 10 años de investigación, se trató de enclaustrar todos los síndromes de sensibilidad central dentro de alguno de estos tipos de mecanismos, ¿sí? Y en general, como decía el doctor recién, hay un montón de factores, no solamente a nivel espinal, sino a nivel cerebral, cognitivos, somatosensoriales, que contribuyen al desarrollo de la enfermedad.
Y un problema interesante, que es el que probablemente responda Cristian ahora, es, bueno, si lo que nosotros queremos generar es un poquito más de credibilidad, ¿de qué forma podemos obtener medidas cuantitativas en el sentido de decir, esto se mide con un aparato y esa medición es independiente de lo que piense subjetivamente el paciente y de lo que piense subjetivamente el médico? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para desarrollar herramientas de diagnóstico que sean objetivas, porque no depende de las subjetividades de los involucrados, y que sean específicas? Es decir, que me sirvan para fibromialgia y que me permitan distinguir la fibromialgia de, qué sé yo, la artritis reumatoidea, ¿sí? Y esa es una de las cosas que va a plantear Cristian ahora en su presentación. Muchas gracias.